Muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a hablar hoy, como os decía, durante una presentación de unos 30 minutos sobre los retos del sector turístico en la nueva temporada de otoño y veremos pues, también cómo podemos trabajar para atraer nuestra demanda, controlar nuestras cancelaciones y al fin y al cabo conseguir pues, mejores resultados, ¿no? Para nuestros establecimientos. En la sesión de hoy nos acompañan Ana y Guillermo, que son directores de ventas de Beyond Price y que bueno, pues, os van a contar un poco pues, todo este tema de cómo afrontar la nueva temporada. Bienvenidos, Ana, Guillermo, cuando queráis. Hola, buenas tardes, Ana. Buenas tardes. No, que me habíais, bueno, creo que Julián nos ha silenciado, digo, y empiezo a hablar. Buenas tardes a todos. Gracias, Julia, por esta introducción y gracias a todos y a todas por uniros hoy a esta sesión con nosotros. Somos conscientes que la hora quizás es un poco complicada, pero vamos a intentar, tanto Guillermo como yo, pues hacerlo lo más dinámico o ágil posible, ¿de acuerdo? Y como comentaba Julia, si tenéis alguna duda o queréis trasladaros pues, alguna pregunta, lo podemos ver al finalizar la sesión. Bien, vamos a empezar hablando de esta temporada, de la temporada de verano. En líneas generales, pues el balance del verano 2022 pues, ha sido muy positivo en la gran mayoría de destinos españoles, que han consolidado pues, este año la recuperación de los niveles previos a la pandemia, tanto en ocupación como en el mix de los diferentes mercados y sobre todo en la recuperación en precio medio, donde muchos destinos, ¿no?, hemos visto que han superado ya los precios y RevPAR de 2019. Sí que es verdad que el año pasado, en verano 2021, pues ya se observaban indicios de estas ganas de viajar, recuperar el ocio, tras dos últimos años muy duros de pandemia, pero sí que ha sido este año cuando nos hemos encontrado con grandes cifras de una de las mejores temporadas turísticas de nuestra historia y confirmando así, ¿no?, la recuperación turística en nuestro país. ¿Cuáles han sido los destinos, según datos, donde más han subido las reservas respecto al año pasado? Pues vemos que han sido islas, tanto Islas Canarias, Baleares, Cataluña y Comunidad de Madrid. ¿Y cuáles han sido las claves de esta increíble temporada, ¿no? Por un lado, hemos visto, si puedes, es que, bueno, está claro, ¿no? Ha habido un aumento considerable de la demanda, altos niveles de ocupación, con un incremento pues, en ADR por encima de 2019, que ya fue, que tenemos ese año, ¿no?, récord del turismo en España. Por otro lado, también la diversificación de los mercados de origen. Hemos valorado muy positivamente la fidelización del cliente nacional, que ha seguido creciendo en prácticamente todos los destinos, destacar sobre todo en Islas Baleares y Cataluña, pero también la buena noticia ha sido el retorno del mercado británico, de la activación también de los mercados nórdico, el francés y el alemán. Bueno, y justamente ayer estuve reunida con un hotel de Barcelona, en Barcelona, y me comentaba que también han comenzado a ver reservas del mercado norteamericano, por lo que, bueno, es muy buena señal, muy buena noticia para la ciudad, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué más hemos podido ver durante esta temporada, ¿no? La evolución de la estancia media. Pese a las previsiones que alertaban de una reducción en la duración media de los viajes, los datos nos confirman pues, que la estancia media en los hoteles se ha mantenido este año, en 2022, incluso incrementado ligeramente, ¿no? Y esta tendencia también la hemos visto que va de la mano, sobre todo, de ese retorno del turismo familiar. ¿Qué más? Hemos visto también la tendencia a reservar en el último minuto, que se viene observando desde estos dos últimos años de pandemia. También esta tendencia la podemos alineada que vemos que hay un mayor peso también en la compra digital. Y sí que es verdad que el sector, ¿no?, nos preguntábamos, oye, esta recuperación que hemos observado durante estos meses de verano, ¿se mantendrá? ¿No se mantendrá en septiembre? ¿Septiembre mantendrá el mismo ritmo? Y confirmamos, ¿no?, ya estamos hoy a 22 de septiembre, que muchos destinos han alcanzado una ocupación y unos resultados similares a los del mismo mes de 2019 y eso hace, ¿no?, que finalmente podamos cerrar este trimestre
pues con muy buenos números y muy positivo. Positivo también, pues el crecimiento de la clientela internacional este mes de septiembre, que esto también nos contrarresta esta menor demanda que tenemos del cliente doméstico, y sobre todo también la constatación de una progresiva reducción del ritmo de cancelaciones. Bien, aquí me gustaría hacer un pequeño inciso, y es que, a ver, yo estoy ubicada en Barcelona, no os lo he dicho, hablando también con gente del sector de aquí, bueno, de la costa catalana, y hablo de Costa Brava y Costa Daurada, comentaban, ¿no? Y les preguntaba, oye, ¿cómo veis? Verano muy bien, pero septiembre, ¿no? ¿Qué datos tenéis? ¿Cómo vais a cerrar? Y sé que es verdad que me comentaban, ¿no? Que durante el periodo estival han tenido unas ocupaciones de entre el 80-90% aproximadamente, y que estas cifras se estaban manteniendo también en septiembre, sobre todo gracias a la recuperación de este turismo francés, las reservas de última hora que estábamos comentando, y algunos grupos que se han recuperado, bueno, que han vuelto de maíz, que esto también es muy buena noticia. Y haciendo hincapié en lo que os comentaba de Barcelona, ¿no? Justamente con estos hoteles que estuve reunida ayer, me comentaban, ¿no? Dice, octubre, la previsión que tenemos, ya tenemos un on the books de, no sé si me comentaba, del 55-60% en octubre, por lo que realmente, ¿no? Son muy buenos datos y muy buenas noticias. Sí que es verdad que, sin embargo, el clima de incertidumbre a nivel macroeconómico ha empezado a comentarse en el sector de cara a esta nueva temporada de otoño-invierno. No sabemos no me pises mi parte. No piso tu parte, ahora ya te dejo. Pero sobre todo eso, ¿no? O sea, esa situación que tenemos ahora de decir, oye, ¿qué va a pasar? La subida de precios, ¿no? El incremento de los costes en los suministros. Este incremento también puede haber reducido el poder adquisitivo de los turistas, ¿no? Y al final también el incremento en costes en suministros nos dará también una reducción en el margen del beneficio. Pero la verdad es que, bueno, ahora Guillermo, ya no te piso más. Por favor, Guillermo, pues nos comentará cuáles son estos retos a los que nos enfrentamos. Así que adelante, cuando quieras, Guillermo. Bueno, buenas tardes a todos. En los últimos foros en los que he podido yo participar y escuchar también a hoteleros, redundando en lo que comentaba Ana, los resultados han sido generalmente muy buenos, más principalmente por la palanca de ADR que por la palanca de ocupación, que también ha sido buena, pero principalmente por ADR. Y escuchando a hoteleros, se ve claramente que no extrapolan los datos del verano para la siguiente temporada de otoño. La situación realmente es de incertidumbre. Se sabe o tenemos un poco la conciencia de que había una demanda contenida de prácticamente 2 años y que esa demanda contenida se lanzó mucho el verano pasado y sobre todo este año pues, se ha consolidado. Pero vamos viendo cómo, por una parte, ya esa demanda contenida se puede ir relajando y por otra parte, todo este incremento que estamos teniendo en los costes, el ciudadano, en el día a día, puede repercutir en las reservas. Con lo cual, si además tenemos en cuenta que la temporada que viene es cuando realmente empieza una temporada baja, la incertidumbre es grande, ¿no? Y luego está la reacción que puede haber a esta inflación. Esta inflación, a día de hoy, probablemente no se sienta todavía en el bolsillo, pero la gente sí puede ir previendo que esto les va a suceder, que van a llegar un momento en el que todo se le encarezca tanto que no les sea posible disfrutar de unas vacaciones de la misma manera que lo estaba haciendo. ¿Vale? En ese sentido, los hoteleros, las estrategias que un poco están definiendo de cara adelante es intentar mantener los precios. Por 2 cosas. Una, hemos crecido bien en precios y han conseguido amortiguar esos muy fuertes incrementos en precios que hemos tenido. Los beneficios de los hoteles en verano con esta subida de ADR no han sido tan amplios debido a las subidas principalmente, como comentaba Ana, de los suministros, principalmente, pero también de otros servicios en el hotel que nos vienen dados por terceros.
Póngase, por ejemplo, la lavandería, etcétera, etcétera, que al ver incrementados sus costes de suministros los repercuten en sus precios. Al final tenemos unos precios mucho más elevados de costes que se han comido la gran parte del incremento de precios. Hay dos aspectos que diferencian la situación a día de hoy en los hoteles en general con respecto a 2019 en cuanto a revenue management. Uno sería que los hoteles en general estamos mucho más preparados, hay mucho más conocimiento dentro de las cadenas a nivel global, no solo el departamento de Revenue Management o el Revenue Manager, sino en general la organización en sí es mucho más conocedora del Revenue Management y de lo que implica, lo cual facilita mucho esta tarea. Y luego, por otra parte, estamos mejor acompañados de tecnología. Cada año la tecnología va mejorando y nos va permitiendo llegar a analizar más KPIs o analizarlos en más profundidad o analizarlos incluso a más largo plazo. Estos dos aspectos lo que hacen es que en el sector se estén dando cuenta, por ejemplo, debido a la profesionalización que hay, que las guerras de precios no son buenas. Y si ya hemos visto en momentos muy en el pasado donde en cuanto caía un poco la demanda directamente nos íbamos a bajar precio para captar mayor demanda, sí preveemos que eso no vaya a suceder. Es decir, que tanto porque hay una mayor profesionalización como que hay que asumir el incremento de costes, entendemos que durante esta temporada de otoño, incluso más adelante, los precios se van a mantener al alza. No va a haber bajadas de precios, ¿vale? Y luego, por otra parte, si pasamos de slide, una de las cosas que hemos detectado y debido a esta profesionalización que comentaba antes en cuanto a revenue management en los hoteles, es el tratar de gestionar mejor las cancelaciones. Nos hemos visto con un problema desde el inicio de la pandemia en dos aspectos. Uno, que las reservas llegaban muy de última hora y parece que aunque se va recuperando la antelación con respecto a cuando ya había empezado la pandemia, estamos todavía lejos de las fechas de antelación de reserva que ya había en 2019. Las reservas son de muy corta antelación, salvo fechas puntuales, es decir, grandes eventos, etcétera, donde sí se trabaja con la antelación de reserva que se trabajaba en 2019. Pero en el día a día, en las bases normales, esta antelación de reserva es todavía muy corta. Y una de las cosas que puede ayudar a optimizar y asegurar luego las ocupaciones y a trabajar con unos buenos pick-up es hacer una buena gestión de estas cancelaciones. Hacer una buena gestión de ellas, ¿qué implica? Lo primero que implica es, primero, saber qué es lo que estamos trabajando. Muchísimas veces dedicamos tiempo a mirar nuestros pick-ups, pero no a cómo esos pick-ups han sido construidos. Yo puedo encontrarme a una fecha a futuro que yo esté analizando un pick-up cero y pensar que para esa fecha tengo cero demanda, y lo que me ocurre a lo mejor es que he tenido, como un ejemplo exagerado, 20 reservas y 20 cancelaciones en el mismo día. Si yo miro solo el pick-up, mi pick-up será cero, pero la realidad es que estoy teniendo demanda para esa fecha y a la vez también muchas cancelaciones. Tendré que analizar si es que baje el precio y me están cancelando las no reembolsables, otra serie de cuestiones en las que ya no vamos a entrar en detalle. Pero sí que un control de estas cancelaciones nos puede permitir tener una visión mucho más afinada y tratar de evitarlas a futuro y asegurar mucho mejor la ocupación que vayamos a tener. Y luego, por otra parte, ¿cómo potenciar o evitar estas cancelaciones? Trabajando con tarifas semiflexibles y con las no reembolsables. Es cierto que al inicio de la pandemia, en 2020, trabajar con no reembolsables era totalmente irreal y poco a poco hemos visto cómo se han ido recuperando ese tipo de tarifas. Trabajar con esas tarifas a día de hoy, creo que ya muchos de los hoteles lo están haciendo, pero es lo que nos garantiza esa reducción de cancelaciones que nos puede ayudar a tener unos pick-ups mucho más creíbles. Pero no hay que trabajar únicamente con estas no reembolsables y con un descuento fijo. Hay que tener diferentes tramos para diferentes antelaciones de reserva. Pongo un ejemplo que es meramente un ejemplo. Si a mí alguien me reserva con más de 30 días puede que le haga un 5%, pero si me reserva con más de 45 un 10% y a lo mejor con más de 60 le puedo hacer un 12,5%. Es un ejemplo. Pero luego tampoco tienen por qué ser reservas no reembolsables al 100%, sino que podemos también trabajar con otras antelaciones de reserva y con otros descuentos que permitan cancelaciones o a lo mejor no cancelaciones, pero sí modificación de fechas
con unas penalizaciones del 50, del 30, etcétera, etcétera. Toda esta estrategia hay que prepararla, analizarla, definirla y ponerla en marcha. Pero a buen seguro, en unas fechas en las que nos adentramos, de incertidumbre, en las que nos adentramos en una temporada baja, nos pueden ayudar a que nosotros estemos mucho más firmes en nuestra estrategia de tarifas, sabiendo y teniendo unos pick-ups mucho más afinados con un control de cancelaciones. Creo que la siguiente slide, voy a cederle la palabra a Ana, que creo que esta te la habías preparado tú. El camino al éxito. Bien, somos conscientes que la industria está cambiando, estamos haciendo más con menos y necesitamos maximizar todos nuestros ingresos. Si pensamos en la gestión de ingresos, tradicionalmente nos enfocamos en el room revenue, ¿no? Esto ya lo estamos haciendo bien, pero tenemos también que empezar a pensar en más cosas. Los ingresos netos, en el poder gestionar tu red par neto, optimizar la estrategia de distribución, en enfocarnos también en los ingresos totales. Y aquí el sector se pregunta muchas veces, ¿no? Pues, ¿qué otras fuentes de ingresos tengo en mi hotel? ¿Cómo puedo maximizarlos? Al final es lo que nos interesa. Y sobre todo, ¿no? Si ponemos todas estas cosas juntas, podemos empezar a pensar en la rentabilidad que le estoy sacando de mi hotel, a mi hotel, por metro cuadrado. Y aquí sí que me gustaría entrar en este tema del Total Profit Management, que veis aquí en la diapositiva, donde estamos llamando Total Profit Management y que nosotros pensamos que aquí los hoteles necesitan pues, empezar a mirar diferentes y analizar diferentes KPIs. No únicamente los clásicos que llevamos utilizando en el Revenue Management, ¿no? Y es que los hoteles no solo venden habitaciones, sino que hay muchos otros ingresos adicionales que realmente pues, podríamos medir esa contribución total, ¿no? A los ingresos de nuestros huéspedes, en lugar de enfocarnos, pues oye, ¿cuánto gastan en una habitación y cuánto RevPAR me están produciendo? Por lo tanto, el Total Profit Management busca optimizar la rentabilidad de todos estos espacios del hotel en cada una de las fases del ciclo del huésped, ¿no? En el antes, en el durante y la posestancia, ¿no? ¿Y cómo vamos a lograr esa optimización? Pues es muy importante, debemos identificar al cliente más rentable, captar más ingresos, no solo como comentaba con la oferta de alojamiento, sino en todos estos puntos de touch points que llamamos, ¿no? Y logrando sobre todo su satisfacción y fidelización, ¿no? Y eso sería, se tendría que aplicar en todas esas fases del ciclo del huésped que comentaba. Sí que es verdad que un inciso, Ana, dime. El coste de adquisición de un cliente es muy elevado. Muchas veces esto no lo podemos medir o no lo tenemos en cuenta. La fidelización del cliente es uno de los temas más importantes, es decir, dedicar tiempo y recursos a mantener un cliente, que ese cliente repita, siempre será muchísimo más económico, aunque no lo tengamos medido, que conseguir clientes nuevos. Y una vez que también tenemos a un cliente fidelizado, el conseguir que este cliente haga mayor consumo dentro del establecimiento que fuera, nos puede ayudar a nosotros a unos mayores ingresos, como estaba diciendo Ana. Disculpa la interrupción. No, vemos ya que muchos hoteles pues ya estáis utilizando estrategias de upselling, de cross-selling durante la estancia. Y como bien comentaba Guillermo, ¿no? Al final tenemos que tener una buena gestión de la reputación y la fidelización del cliente para consolidar esto, ¿no? El Customer Lifetime Value, que es tan importante a la hora de disminuir esa retención, ¿no? del cliente y que él esté satisfecho una vez pues salga de nuestro hotel y hable bien de nosotros. Bien, todo esto que estamos comentando del Total Profit Management me lleva a otro punto. Si puedes pasar, Julia. Yo considero que es un punto crucial y aquí es que si queremos empezar pensando en el Total Profit Management, el reto sobre todo es pensar cómo nos conectamos, ¿no? Cómo conectamos todos estos puntos entre las diferentes fuentes de ingresos. Y esto es crucial para el sector, ¿no? Porque si es verdad que si pensamos en
en los hoteles son bombardeados cada día como gente como nosotros, como Guillermo y como yo, que de empresas tech diciendo, oye, no, te vamos a ayudar a solventar tus problemas, ¿no? Cuéntame y, oye, realmente vamos a verlo y vamos a ayudarte a optimizar pues tus beneficios y sobre todo eso, ¿no? A ayudarte y ir de la mano. Pero a veces para vosotros también es muy difícil decidir, oye, ¿dónde debo invertir ese dinero? Así que nosotros recomendamos siempre primero pensar cuál es tu estrategia, pensar en qué herramientas tenemos y aparte si tenemos, también nos hemos dado cuenta que durante todos estos tiempo, ¿no? de crisis, también muchos hoteleros han dedicado tiempo a decir, vale, estoy trabajando con estas herramientas, les estoy sacando el máximo partido a estas herramientas y luego, por otro lado, pues ver, ¿no? o saber cuáles herramientas necesito para que me ayuden a, sobre todo, alcanzar, pues eso, ¿no? tus objetivos. Por Si lo me tanto, permites, tenemos que cambiar. si me permites, Ayana, a la hora de elegir la tecnología con la que trabajamos, tradicionalmente se miraba un poco qué cosas son las que necesito, qué funcionalidades o qué necesito que me aporte esta tecnología y por otra parte el precio. Y a día de hoy eso es radicalmente no diferente, pero se han ampliado los parámetros que hay que tener en cuenta, que yo a dí de hoy resumiría en 4. Uno sería el primero y más vital, integraciones. Cualquier sistema con el que vayáis a trabajar, en nuestro caso nosotros somos un RMS, pero estamos hablando de channels, de motores de reservas, de PMS, etcétera, tienen que ser sistemas que sean capaces de conectarse con cualquier otro sistema con el que también queramos trabajar, de tal manera que todo el tráfico de información pueda ser fluido entre todo nuestro ecosistema de tecnología. Por otra parte, las funcionalidades que necesitamos, el precio obviamente es importante, pero siempre irá en referencia a los puntos anteriores, pero muy, muy importante es el servicio postventa que puedan prestarnos las diferentes empresas con las que queramos trabajar. A día de hoy, nadie permite uno mismo como usuario de cualquier cosa que tarden en atenderte, que tengas que explicar tu problema muchísimas veces, que cada vez te atienda una persona diferente. Eso lo mismo trasladado a la tecnología de los hoteles, es decir, los hoteles necesitan para todos estos sistemas una atención rápida, eficaz y de primera mano, hecha por expertos. Entonces, yo diría que esos son los 4 puntos que hay que mirar a la hora de elegir tecnología. Perdona, Ana, estoy hoy... Sí que, a ver, más que nada que la siguiente slide era de esto, así que... bien, bueno, pues ya lo ha comentado Guillermo, así que es importante y bueno, consideramos que tenemos que cambiar. Luego, el siguiente paso, como comentaba Guillermo, es elegir la plataforma, ¿no? La solución que nos va a ayudar en nuestro día a día, pero sobre todo tener en cuenta si estas herramientas están conectadas, ¿no? Porque esto al final es fundamental. Yo creo que es clave e imprescindible a la hora de iniciar un nuevo proyecto con una plataforma tecnológica, es decir, ver que haya una integración entre los sistemas, ¿vale? Y yo creo que la conectividad al final es el gran reto que tenemos en la industria hotelera. Y si ya pasas a la siguiente, Julia, aquí con todo lo que estamos diciendo, ¿no? Realmente lo que debemos pensar es cuál es nuestro ecosistema tecnológico en su conjunto, como un todo. Tenemos que pensar también cómo podemos maximizar los beneficios durante todo este Customer Journey que hemos comentado anteriormente y sobre todo, ¿no? Es necesario disponer de datos para tomar esas decisiones rentables, las mejores decisiones, que sean que la toma sea de una manera ágil y rápida. Y yo creo que también, como bien comentabas tú, Guillermo, es que considero que al final nosotros tenemos también las soluciones como nosotros, como Beyond Price. Creo que todas las plataformas tech debemos trabajar en esta conexión, ¿no? Estar interconectado para que así los datos fluyan entre sistemas y que finalmente podamos tener una plataforma que nos ayude en nuestro día a día a optimizar nuestro tiempo, poder ser mucho más eficientes y productivos en nuestro día a día, teniéndolo todo en una única plataforma. Por lo tanto, dicho esto, yo creo que el mensaje es claro. Tenemos que saber en qué punto estamos, cuál es nuestra estrategia y cuáles son las herramientas que nos ayudarán a conseguir nuestros objetivos. Y bien, tenemos que tener también en cuenta eso, ¿no? Que está cambiando la industria
y también estamos dando un paso en el revenue management, ¿no? Como comentaba, fijarnos en otros KPIs que a lo mejor ahora no estamos teniendo en cuenta y sobre todo tener también el equipo necesario para poder cumplir con estas estrategias. Sí, Así que, Guillermo, si quieres añadir algo más. y tradicionalmente en todos los foros hoteleros, cuando uno asiste, básicamente las cosas que se tratan son las mismas. Es decir, oye, pues hay que trabajar la segmentación, hay que trabajar los canales, ver cuáles son más rentables, cuáles menos. Todas esas cosas las sabemos de una manera general todos y todos más o menos de alguna manera la trabajamos. Al final, lo que el tiempo va permitiendo, paso a paso, es que el desarrollo de la tecnología nos ayude a medir mucho mejor todos esos aspectos para poder llegar a lo que, porque el término en sí ya lo hemos oído muchas veces, trabajar en el total revenue, no solo en el revenue por habitaciones, y trabajar en el revenue neto, pero es necesario tener tecnología que nos ayude a poder hacerlo, ¿vale? Y dicho eso, no sé si tenemos alguna pregunta por ahí, Julia, que podamos responder, si alguien nos ha escrito, alguien quiere comentar algo, que podamos nosotros... Bueno, yo voy a aprovechar aquí la cuña de la promo. No, todo esto que comentaba, que hemos comentado en la sesión de hoy, hemos recogido pues, los inputs de nuestros clientes y también hemos recopilado datos y feedback de un evento que realizamos la semana pasada en Sevilla, además que lideró Guillermo. Y entonces, también comentaros que son unas sesiones que estamos haciendo en varias ciudades de España, donde son encuentros entre profesionales y compartimos pues, un momento de networking y de poder también compartir visión, feedback y bueno, un momento muy agradable, ¿no? Porque al final pues, es un desayuno, un breve debate. Y simplemente informaros que el próximo 6 de octubre vamos a estar en Mallorca. Así que los que nos estáis viendo, que estáis ubicados en Mallorca o que el día 6 de octubre por algún viaje o visitando a vuestros compañeros de hoteles, que sepáis que vamos a estar allí. Entonces, bueno, si os interesa participar y conocer de qué trata este Revenue Breakfast Club, ¿vale? Pues nosotros encantados de invitaros y vernos allí. Y ahora, si hay alguna pregunta. Como acabamos de hacer en Sevilla, simplemente comentar que no son eventos comerciales que haga Beyond para tratar de explicar cómo es nuestro producto, ni mucho menos. Simplemente auspiciamos estos encuentros entre profesionales para que debatáis de las cosas que os inquietan en el sector. No sé si, bueno, me imagino que sí, pero el chat está en la parte de abajo, en la barra de abajo, en el medio. Pinchando ahí podéis acceder y lanzar preguntas si las hubiera. Julia. Muy bien, muchas gracias, Guillermo y Ana. Para todos los asistentes os he ido dejando en el chat pues, el enlace tanto al evento de Mallorca que ha mencionado Ana como bueno, pues rapidez, Julia. A nuestra página web para el caso de quien quiera obtener un poco más de información sobre Beyond Price y que pueda solicitar una cita a través de nuestra página web. En cualquier caso, bueno, os dejamos también el contacto de Ana y de Guillermo si queréis poneros en contacto con ellos directamente. Seguro que están encantados de resolver cualquier cuestión que les podáis plantear. Y bueno, tenemos una pregunta, chicos, aunque bueno, creo que lo habéis comentado un poco, pero por si queréis profundizar un poquito más, la pregunta es que, ¿qué consideráis, cuál consideras que es la constelación de sistemas ideal para que el revenue management funcione de forma óptima? No sé, para los dos quiere contestar a esto. Bueno, sobre todo, lo hemos comentado ahora, un Revenue Management System al final necesita alimentarse de datos. La fuente principal es el PMS y es lo que hablábamos antes, ¿no? Es esencial esa conexión para que los datos que nosotros exportemos sean correctos, ¿no? Aparte de hacer una validación de estos, pero que sobre todo tengamos una integración oficial con el PMS con el que esté trabajando ese cliente.
En Por eso general, también hacíamos hincapié en el tema de las conexiones, pero que las conexiones, para decirlo de alguna manera, sean oficiales, o sea, que la conexión o la integración, mejor dicho, sean oficiales, ¿no? de los partners. ¿Por qué? Porque al final esto es lo que nos va a llevar a tener un recorrido a largo plazo. sí, a ver, no podemos decir exactamente para un hotel qué constelación porque depende de las características del hotel, de la ubicación, de qué perfil de cliente vaya dirigido, de qué tamaño tenga, de si es cadena, si es independiente, y cada uno tiene que buscar un poquito aquellas soluciones que en general se adapten mejor a su modelo de negocio. Pero si bien es cierto, básicamente es lo que dice Ana. A día de hoy, antes de contratar ningún sistema de ningún tipo, lo más importante son las conectividades que tengan, el servicio postventa, luego las funcionalidades dependerán de cada hotel y a partir de ahí, bueno, pues el precio que nos pueda encajar y podamos permitirnos. Y ahora como la pregunta es ¿y cuánto tiempo? Ahí podemos entrar en un largo debate. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, voy a poner la cámara para ya finalizar. A ver, no han surgido así ahora mismo más preguntas, pero sí que es verdad que, bueno, que tenéis pues, los correos electrónicos tanto de Ana como de Guillermo, tenéis también el enlace para solicitar información a través de la página web y el enlace para acudir, o sea, para registrarse al evento de Mallorca, quien esté por allí. Y nada, porque muchas veces las preguntas surgen después, más adelante, cuando bueno, pues procesas un poco la información recibida. Así que nada, estamos a vuestra disposición para cualquier consulta que os pueda surgir. Os recuerdo también que la presentación ha sido grabada y que bueno, pues enviará un vídeo a todos los asistentes y de ahí, bueno, pues si hacéis un revisionado del webinar y os surge algo, pues de nuevo podéis poneros en contacto con nosotros. Y pues hasta aquí la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias Ana y Guillermo por vuestra participación. Creo que ha sido muy interesante y espero que todos los espectadores lo hayan vivido así también. Muchas gracias. Gracias, Gracias a los gracias a todos. asistentes. Feliz tarde. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Hasta luego.